Aleluya, bendito es nuestro Dios. En esta noche vamos a conocer lo que Dios quiso hacer con Job en todo este proceso que le permitió vivir. Y leamos en el capítulo 38. En esta noche vamos a estar en el capítulo 38, el capítulo número 40, el 41. Y vamos a conocer lo que Dios dijo de Job, lo que le hizo entender y el propósito que quiso cumplir en la vida de Job. Job, capítulo número 38, versículo número 2. Recordemos que en todo este tiempo Job estuvo enfermo, atormentado, agobiado, desesperado, triste, en una situación de abandono de todos los que amó, en compañía de amigos que siempre estuvieron allí para cuestionar o hacerle pensar el porqué de todo lo que le había sucedido. Dice la palabra de Dios en el capítulo 38, versículo 1 hasta el versículo número 3, y luego leemos en el capítulo 40 los versículos del 1 hasta el 7. Job, capítulo 38 del 1 al 3 y capítulo 40 del 1 al 7. Bueno, en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabra sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Capítulo 40 del 1 al 7. Y además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Lo que el Señor dijo de Job en este versículo número 2 es que él estaba oscureciendo el consejo con palabras sin sabiduría. Cuando nosotros leemos en el libro de Proverbios, en el capítulo número 1, vamos a leer todos. Miramos que el propósito del consejo de Dios es que la persona tenga entendimiento, tenga sabiduría, tenga equidad, justicia y juicio. Dice Proverbios 1, versículo del 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar
sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces tenemos que en lo que Job había dicho acerca de su aflicción, cómo se sentía, cómo estaba, cómo pensaba de Dios en lo que respectaba a él y su situación. Job, dice el Señor, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cuando nosotros tenemos falta de sabiduría, el Señor dice que se la debemos pedir a Él y Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Mas cuando hablamos sin sabiduría, todo el consejo de Dios, lo que sabemos de Él, lo oscurecemos con nuestra argumentación, con nuestras palabras, con nuestro modo de pensar, con nuestras opiniones personales, como pasó en todo este tiempo en algunos segmentos de la vida de Job. Hubo palabras sin sabiduría, hubo palabras que daban a entender que Dios no estaba con él, que le estaba haciendo mal, que era su enemigo. Por eso el Señor dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? La falta de sabiduría en nosotros hace oscurecer el consejo de Dios. Y los que nos están escuchando son confundidos. Y Dios le hace notar esto a Job. También en el capítulo 38 que leemos, el versículo número 3, y en el capítulo 40, el versículo número 7, Dios le dice que Job es el que le va a contestar a él. Habíamos leído antes que Job dice, ¿quién me diera que yo pudiera ir hasta la presencia de Dios, hasta donde está su silla? Yo le preguntaría, yo argumentaría por mi causa y yo saldría allí justificado. Y el Señor le dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y en el capítulo 40, versículo 7, que ya leímos, dice, yo te preguntaré y tú me responderás. Entonces Dios dice de Job que Él es el que le va a responder. No es al revés, como Job había dicho. Él es el que tiene que responderle a todas las preguntas que el Señor le va a hacer. Es el hombre el que tiene que responder a Dios. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo el Señor? Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué respondió el hombre? Tuve miedo. ¿Por qué qué? Y el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios fue el que hacía las preguntas, no al revés. Cuando Moisés se acercó a la zarza, el Señor le dio una orden a Moisés, que le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás santo es. El Señor le preguntó a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Él es el que hace las preguntas. Siempre ha hecho las preguntas. Pero Job pretendía que él era el que le iba a preguntar, a cuestionar, a indagar, a escudriñar a Dios. Y Dios le está diciendo, tú eres el que me vas a contestar. Tú eres el que me vas a responder. También miramos en el capítulo 40, el versículo número 2. Capítulo 40, versículo número 2. El Señor pregunta,
¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Qué había estado haciendo Job? Disputando con Dios. Cuando Dios va a hablar, Él no se acerca a nosotros pasando por alto las cosas que hemos hecho mal delante de su presencia. Nosotros queremos que Él las pase por alto, pero nosotros estamos notando en el capítulo 38, versículo 2, y ahora en este capítulo 40, el versículo 2, que Dios inmediatamente le está mostrando a Job lo que él había hecho mal. En el 38, ¿qué había hecho mal? Oscurecer el consejo con palabras sin sabiduría. Y aquí en el 40, ¿qué había hecho mal? Se había puesto a contender ¿con quién? Con el Omnipotente. Se había puesto a disputar con Dios. El Señor inicia su diálogo siempre mostrándole a Job en dónde había estado mal. ¿Por qué el Señor hace esto? ¿Cuál es el testimonio que el Señor había dado de Job? Allá cuando estaba en el cielo, delante de los hijos de Dios y delante de Satanás. Mi siervo Job, ¿verdad? Varón. ¿Qué más? Y que no hay otro en la tierra. Ese era el testimonio. Ese era el testimonio. Mas en estos meses y días de aflicción que tuvo, él había disputado con Dios y él había oscurecido el consejo con palabras sin sabiduría. En el capítulo 40, el versículo número 8, el Señor le pregunta a Job, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarías a mí para justificarte tú? Recuerde que Job había dicho que él iba a presentar su causa y iba a salir justificado delante de Dios. Y el Señor le pregunta si él podría invalidar el juicio de Dios. La palabra de Dios dice que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Cuando el Señor en el libro de Apocalipsis trae las plagas que dicen los ángeles, justo eres tú, oh Jehová. Justo eres tú, oh Señor, Dios nuestro. Una de sus manifestaciones para nosotros en su esencia es que Él es un Dios justo y que hace justos juicios. En la tierra siempre estamos mirando juicios y la mayoría de ellos no son con justos juicios, sino parciales. Se escucha al uno y al otro no se escucha. Y algunos consideran que eso de estar oyendo a las dos partes es muy dispendioso y que mejor no se hace para no evitar problemas o mejor se dejan las cosas así. Es una constante y eso lo vemos reflejado en los tribunales. La persona no se presenta, no se presenta, no se presenta, no se presenta y cuando ya viene, no, ya señora, usted, el que presentó la demanda, no se le puede hacer justicia porque se vencieron los términos y las pruebas no se presentaron. ¿Y cómo queda el que fue a hacer la demanda? Díganlo en lenguaje cartagenero, ardido. Queda ardido y queda hablando pestes de los jueces y del sistema judicial colombiano. Por uno que hizo mal, ¿verdad? Entonces, y también oímos en la televisión que hay cantidades de pleitos allí represados y que solamente unos poquitos son los que son atendidos. Mas Dios es un Dios de justos juicios. Él es un Dios de justos juicios. Por eso le pregunta a Job y le dice, ¿invalidarás tú también mi juicio?
me condenarás a mí para justificarte tú? Job había también entrado en esta actitud. Ponerse él como una persona que iba a defender su causa y que él mismo iba a salir justificado delante de Dios. Por eso el Señor le hace notar que él no puede invalidar el juicio de Dios. ¿Cuál era el juicio de Dios aquí? Job era justo. Satanás había dicho que Job no servía a Dios de balde, que le servía por todo lo que Dios había hecho. ¿Qué había hecho? Le había bendecido el trabajo de sus manos. ¿Qué más había hecho? Le había acercado a Job y a todo lo que tenía. Por eso él pensaba que Job temía a Dios por lo que Dios había hecho con él, le había dado. ¿Cuál era el justo juicio de Dios? Mostrar que Job no le temía a él por lo que Dios le había dado. Que Job le temía por amor. Aló. Que le temía por amor. Ese era el justo juicio que quería hacer Dios con él. Ahora miremos en el capítulo 42, versículo número 7. Estamos hablando lo que Dios dijo de Job. En el versículo número 7, el versículo número 8 y el versículo número 9. 7, 8 y 9. En el 7 y 8, Dios dice de Job, mi siervo Job. Última línea del capítulo 7. Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Cómo le llama Dios? Mi siervo. Ahora la segunda línea del versículo 8. E id, ¿a quién? A mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, ¿como quién? Como mi siervo Job. ¿Cuántas veces Dios dice de Job, mi siervo? Al final del versículo 7 y segunda línea del 8, cuarta línea del 8 y última línea del 8. ¿Cuántas veces? 4 veces Dios está hablando de Job como mi siervo. ¿Por qué dice mi siervo? Porque se arrepintió. Versículo número 4. Dice el versículo 4, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Ante quién se había humillado Job aquí? Ante Dios. El siervo es el que se humilla. Y este era el estado al que Job había vuelto. En el principio Dios dijo, no has considerado a mi siervo Job. Y aquí otra vez está ratificando el Señor que Job es su siervo. Y en estos 3 versículos, la narración de la palabra de Dios dice que Job, al ser ratificado por Dios como su siervo, inmediatamente le autoriza que ejerza su ministración. Leemos en el versículo número 8 que dice, id a mi siervo Job
y ofreced holocausto por vosotros. ¿Y qué va a hacer mi siervo Job? Orará por vosotros. ¿Qué iba a hacer Dios con Job? Lo atendería a él. ¿Qué más iba a hacer el Señor? No los iba a tratar afrentosamente, porque Job iba a orar por ellos. De inmediato el Señor le restituye a él la administración por sus amigos mediante la oración. Y ahora en el versículo número 9, que ya lo habíamos anunciado antes, dice que Elifaz, Bildad y Zofar hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó ¿qué cosa? La oración de Job. Entonces, Dios dijo de Job 4 veces, mi siervo, y le asignó que ejerciera la administración de la oración. Era una oración intercesora para reconciliación. Y dice la palabra de Dios que Dios aceptó la oración de Job. Entonces, Dios dice de nosotros que si fuésemos infieles, Él permanece, porque Él no puede negarse a sí mismo. No puede negarse a sí mismo. Así como dijo de Job, que él oscurecía el consejo con palabras sin sabiduría, que él había disputado y contendido con él. También Dios dijo de él, mi siervo, y también le restituyó la administración de él. Recuerden que al principio, ¿qué hacía Job cuando sus hijos terminaban el banquete? Hacía sus holocaustos, ¿para qué? Para que el Señor les perdonara por si quizás hubiesen blasfemado a Dios. Entonces Job es restituido a la administración que había tenido antes. Y así como había orado por sus hijos, y su oración era acepta, también ahora que Dios dice que esos 3 compañeros no hablaron de él lo recto, le pide a Job, a ellos que lleven el sacrificio y a Job que ore por ellos. Entonces, él es restituido a su ministración como un hombre de oración, como un hombre que traía a los hombres a la paz con Dios. Cuando nos arrepentimos, Él nos perdona. Amén. Él nos perdona. Porque Él se olvida de nuestros pecados. Él no anda recordándonos el pasado. Recordemos que Job había dicho que Dios le hacía cargo de los pecados de su juventud. ¿Y ahora qué está haciendo Dios? Mostrándole que cuando él se arrepintió, ya no se acordó más. Y le pidió que siguiera ejerciendo la administración intercesora de la oración por sus amigos. Ahora vamos a ver lo que Dios le hizo entender a Job con esto que pasó. Leamos nuevamente en el capítulo 38, el versículo 3, y el capítulo 40, el versículo número 7. Y aquí dice, Dios le hace entender a Job que él debe ceñir sus lomos como varón para hablar con él. Dios, cuando creó a Adán, creó un hombre. Dios no creó un bebé, ni un adolescente, ni un niñito. No, Él creó un hombre. Y a ese hombre le dio responsabilidades. Inmediatamente lo crea. A ese hombre le dio autoridad, dominio. Le dio poder.
le dio señorío. Adán podía estar en la presencia de Dios porque él fue creado a la imagen de él. Y Dios le dice a Job, ciñe como varón tus lomos, sé hombre para hablar conmigo. Quiero que cuando hables conmigo estés en plena certidumbre de tu conciencia, para que no hables por loqueras. Ay, Señor, es que imagínate, las cosas que a uno se le ocurren, no. Ciñe como varón tus lomos. El que va a hablar con él, el que dice que le conoce, el que dice que sabe de él, que es su hijo, que es su siervo, debe saber que está hablando con su Señor, con su Creador. No está hablando con cualquier badulaque que le va a dar órdenes y que lo va a enviar. No, le dijo, ciñe como varón tus lomos. Yo te hablaré y tú me contestarás. Yo te hablaré y tú me responderás. Me responderás como hombre. Me contestarás como hombre. Estarás ceñido. Estarás sobrio. Estarás con dominio de ti mismo. Así quiero que estés en mi presencia. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos a Dios como Señor cuando le hablamos? Pensamos que Él es nuestro mandadero y que está a la orden nuestra cuando nosotros se nos antoje llamarlo. Mas cuando Él llama, cuando Él habla y cuando Él nos da su palabra, entonces pensamos que vamos a ver si lo hacemos. Por eso el Señor llama a Job y le hace entender que se debe, ¿qué? Ceñir para poder contestarle y para poder responderle. Necesita un hombre ceñido que sepa lo que va a hablar, lo que va a contestar y lo que va a responder. Que sepa y piense qué es lo que le va a decir a Dios. Y nosotros miramos aquí, en Romanos capítulo número 11, el versículo número 33. Romanos capítulo número 11, el versículo número 33. El mismo Espíritu Santo que habló a través del apóstol Pablo, es el mismo Espíritu que hablaba con Job. Dice la Escritura en el versículo número 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El Señor le preguntó a Job en el 42, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Es sabiduría. Dios tiene profundidad de riquezas de su sabiduría. Dios tiene profundidad de su ciencia. Sus juicios son insondables y sus caminos son inescrutables. Quería que él entendiera eso, que no solamente Él se manifiesta en la creación, que no solamente Él se manifiesta en siendo un Dios omnipotente, sino que Él es un Dios de caminos como inescrutables. Inescrutables. Es un Dios de juicios insondables. Es un Dios de profundidad en riquezas de sabiduría y en ciencia. Por eso le preguntó, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Porque el que contiende con Dios habla de un pedacito, pero Dios tiene riquezas profundas de sabiduría y riquezas profundas de ciencia. Sus caminos son inescrutables y sus juicios
insondables. Por eso es la pregunta. Y Romanos nos dice a nosotros lo mismo que el Espíritu de Dios le preguntó a Job. Dios, le decía a ustedes, es el que pregunta. Y ahora vamos a mirar que Job solamente sabía una parte. Y Dios le declara a él, ¿quién es él? ¿Quién es él? Job había dicho, de oídas te había oído. Ahora Dios le revela quién es él. Leamos en Isaías 40. Isaías 40, el versículo número 13. Aquí en este texto, el Señor se presenta diciéndonos a todos nosotros con una pregunta. Isaías 40, el versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Cuántas palabras, cuántas preguntas hace el Señor? 1, 2, 3. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? En estos dos versículos, el Señor está mostrando a Job que Él es un Dios de presciencia. Él es un Dios que sabe las cosas antes y después. En 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, el versículo número 16. 1 Corintios capítulo 2, el versículo número 16. También el mismo Espíritu de Dios le habla a la iglesia de la misma manera y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué había querido hacer Job? Contender con él. Pero Dios le está mostrando a él que él sabe más. Tiene más profundo, es más insondable, es inescrutable. Lo mismo que le dijo a Job, le dijo a la iglesia. Y en Romanos capítulo 11, en el versículo número 34, el Espíritu del Señor dice, ¿quién entendió la mente del Señor? El versículo 34. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? El 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Es la presciencia, es la sabiduría, es el consejo. Cualquiera que quiera decirle, Señor, a mí me parece que tú debes hacer de esta manera. ¿Y cuántos oran así? Y dicen, es que tú tienes que visualizar lo que quieres que el Señor te dé. Y Él te lo va a dar así, igualito. Y comienzan a contar muchas historias de personas que según ellos hicieron así. Y Dios le contestó. Una vez estaba mirando un reportaje del pueblo boliviano. Y bueno, siempre habían hablado en el pasado de Bolivia como un país que
no tenía una estabilidad en las elecciones porque siempre el uno le daba golpe de estado al otro. Pero nunca había oído la historia de que en Bolivia tienen entre los dioses uno que se llama Equeco. Y a ese dios lo adoran de la misma manera de las visualizaciones. Las personas, si quieren que le dé un carro, entonces buscan un carro o lo mandan a hacer, ya sea en cerámica, en barro o en algún material y lo llevan. Si quieren una casa, igual. Y eso lo dejan como una ofrenda a ese Dios, confiados de que Él se lo va a dar. Y contaban también cantidad de testimonios, personas que ese Dios les había dado eso. Nuestro Dios no necesita que nosotros le instruyamos, amén, ni que le aconsejemos. Él mismo dice, ¿quién? ¿Quién me avisó? ¿Quién me instruyó? ¿Quién me aconsejó? ¿Quién me enseñó a mí primero? Él es el que todo lo sabe, hermanos. Y era lo que quería que Job supiera. Que por muy sabio, porque Job era juez, por muy sabio, por muy justo que él fuera, Job, no podía enseñar a Dios. Por mucho conocimiento que tuviera, no podía aconsejar a Dios. Recuerden que aún Abraham le dijo a Dios, no te enojes por lo que yo voy a decir, cuando comenzó a interceder por Sodoma, ¿verdad? Lo hizo con temor reverente, no lo hizo con desfachatez de que, ¿y qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué no vas a destruir? Mejor haz esto, no. ¿Y si hubiesen 50? Y después, ¿y si hubiesen 40? Y comenzó a hacer la rebaja, hasta que llegó al número, ¿qué? 10. ¿Verdad? Entonces, lo hizo con temor reverente. Aún David, cuando el Señor le da la promesa del pacto de él, y él dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi casa? Para que tú hables cosas semejantes de mí, Señor. Se humilló ante la grandeza de la excelencia, de la magnificencia del pacto que Dios hacía con él. No osó David decir algo. Y un día se le ocurrió a David decir algo. Y Dios le mandó la respuesta diciendo, desde los días de tus padres, ¿a quién le he dicho yo que me haga casa? Tú no me harás casa. Porque ese es nuestro Dios. Y le dio las razones. Él es el Señor, hermanos. Él es el Señor. Él es el Señor. Él no es un juguetico. Algunas religiones han puesto la presencia de Dios en semejanza de hombre. Lo llevan colgado, le ponen una imagen, le besan, pero ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios, nadie le aconsejó. ¿Qué dice? Nadie le enseñó. ¿Qué más dice? Nadie le mostró la senda de la prudencia. Nadie. Él lo sabe todo. Él es preexistente. Él es el que es omnisciente y Él es el que todo lo puede. Entonces, Dios también le hace entender a Job que así como Él lo sabe todo, también Él es el dueño de todo. Porque una cosa es que Job creyera y supiera que Dios era el creador y que todos los animales y lo creado supiera que Él los creó. Pero Dios también quería que Job supiera que Él es el dueño de todo. Una cosa es ser el creador y otra cosa el dueño. Una persona crea algo y lo puede dar como hizo el
el científico Elkin Patarroyo, Manuel Elkin, él puso que la vacuna fuera de conocimiento de todas las fórmulas de todos los médicos del mundo y que cualquier país la pudiera usar para bien. Él no se quedó con la receta, él solito, la fórmula y venderla, no. Él la dejó para la humanidad. Y la palabra de Dios dice que Dios es el dueño de todo, de todo. Y el dueño, ¿qué tiene el dueño? Potestad, propiedad, señorío, autoridad, dominio. Eso tiene el dueño. Y leamos ahora en Job 41:11. En lo que Dios le quiso que Job aprendiera, que entendiera. Job capítulo 41, el versículo número 11. Job capítulo 41, versículo número 11. Todos vamos a leer este texto. 1, 2, 3. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo, ¿de quién es? Él dice, es mío. Ahora leamos en Deuteronomio, en el capítulo número 10, el versículo número 14. Deuteronomio capítulo 10, el versículo número 14. Deuteronomio capítulo 10, el versículo 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿De quién son los cielos? Los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella, ¿de quién son? De Dios. Él mismo está diciendo. Ahora leamos en el libro de Salmos, en el capítulo 50, el versículo número 12. Salmo capítulo 50, versículo número 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿De quién es el mundo? De Dios. Muy bien. Ahora leemos el versículo número 10 de ese mismo capítulo y el versículo número 11. Todos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, a todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Entonces, Dios es el dueño de ¿quién? De todo. Y si nosotros pensáramos que hay alguna parte que no es de Él, Él dice, todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Muy bien, ahora vamos a mirar en Primera de Corintios, capítulo número 10, el versículo 26. Recuerden que el Señor le dijo a Job, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo número 26. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo número 26. Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Él es el dueño de la tierra y ¿de qué? De la plenitud de la tierra. Todo lo que llena la tierra es de Él.
Y en ese él, ¿quiénes están incluidos? Yo y usted. Muy bien. Romanos capítulo 11, versículo 35 y 36. Estamos hablando de lo que el Señor le hizo entender a Job en todo este proceso. Romanos capítulo 11, versículo 35 y versículo número Romanos capítulo 11, versículo 35 y versículo número 36. ¿Listo? El 35 dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿De quién son todas las cosas? ¿Por quién son todas las cosas? ¿Y para quién son? Note, porque de él, por él y para él. Todas las cosas. Eso era lo que Job no sabía. De él, por él y para él son ¿qué? Todas las cosas. Entonces, Dios tomó todo el tiempo de su conversación para que Job entendiera quién era Dios, quién era Él. Y también le manifestó el propósito que Él quería cumplir con Él. Para esto vamos al capítulo número 1 del libro de Job. Job, capítulo número 1. El versículo número 9 dice, vamos con el 8 primero y después el 9. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, respondiendo, Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo número 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? Di, Gustavo, no escuché bien. ¿Y cuál era el propósito de Dios? ¿Por acá alguien me dijo? No, propósito. Dice aquí la escritura, Satanás venía ¿de dónde? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿Sí? ¿Y quién es el que pone a Job en la conversación? Dios. Dios. Dios es el que pone a Job en la conversación. Y lo pone como que no hay otro como él en la tierra. ¿Qué había hecho Satanás con Adán? Lo había ido a tentar
en el mismo huerto del Edén, allí donde Dios le había dado las llaves a Adán. Porque Adán fue puesto en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Fuera su guardián. Y allá se le metió Satanás, Adán, y nosotros todos sabemos por la historia de Dios lo que pasó. Lo tentó, lo echó Dios del huerto, nunca más pudo entrar al huerto, lo sacó del huerto y lo trajo a que labrara la tierra. El tema lo puso el Señor. Les hago esto para que miren que Satanás, él siempre ha tenido un trabajo y es de tentar para que el hombre desobedezca a Dios, le desagrade a Dios y Dios quede exhibido. También dice la Escritura que cuando David mandó a matar a Urías, Eteo, y fue muerto con la espada de los hijos de Amón, dice el Señor, por cuanto con esto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Porque es que cuando un creyente peca, el diablo sale diciendo, mira en el santico, mira la santica, mira lo que tanto hablaba y míralo cómo está ahí. Bien. Por eso les digo, ¿qué quería Dios con Job? Fue Dios quien dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ajá, que sí se podía. ¿Ser qué? Perfecto, ser recto, ser temeroso de Dios y apartado del mal y no hacer como los demás, ser único. Aló. Porque hay unos que dicen, no, mi hermano, ajá, que uno se ve si el hermano fulano que está allá, que tiene tantos años, yo le veo, yo le conozco por dónde se cae. Yo le conozco su caída. Pregunta. Ahora lo vamos a ver al final, ¿sí? En el versículo 8, ¿qué quería Dios? Levantar un hombre con testimonio, que sí se puede. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Y Job estaba en eso, y lo estaba haciendo. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Ha caído el acusador de nuestros hermanos. Satanás acusa. Él es el acusador. Y Dios quería mostrar el temor reverente de Job para con él. Eso era su propósito.
que no le temía por lo que Dios hacía con él. Y no le temía por lo que Dios le había dado. Porque en el versículo 10 dice, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Ahí Dios había hecho. Y continúa, al trabajo de sus manos has dado bendición. Le había dado. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios había hecho y le había dado. Pero Dios quería que se supiera que Job no le temía a él por lo que le había dado, ni por lo que tenía, por lo que Dios hacía. Por eso dio la autorización y dijo, lo tienes, todo lo que tienes está en tu mano. Que comenzara, porque él sabía, era su propósito. Ahora, miramos en el capítulo número 1, al final, el versículo número 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y en el capítulo número 2, leemos en el versículo número 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí, ¿qué dijo Satanás que iba a hacer Job? ¿Que iba a qué? A blasfemar ¿contra quién? Contra Dios. Contra Dios. ¿Qué quería Dios mostrar? Que aunque él le tocara en la carne, él no iba a ¿qué? A blasfemar. ¿Por qué? Versículo 3. Él retenía su integridad. Primero le quitó los bienes, retuvo su integridad. Y Dios dio la orden, tócale, pero no le toques la vida porque estaba seguro que no iba a blasfemar. Ahora miremos en el capítulo número 42. Libro de Job, versículo número 42. Versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora que mis ojos te ven. ¿Qué vio Job? Leemos capítulo 38, 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, vio a Jehová desde un torbellino. Capítulo número 40, versículo 1. 40, versículo 6, perdón. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo. 40, versículo número 6. Ahora en el 42 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Era el propósito de Dios, que Job creciera en el conocimiento de Dios. Y es el mismo propósito de Dios con nosotros. Él quiere que dejemos los rudimentos de la doctrina y que crezcamos, que vayamos hacia adelante, que nuestra unidad con Él, que nuestra comunión con Él, que nuestra identidad con Él crezca, que nuestro ser interior crezca para ser semejantes a Él. Porque Él dice,
hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y de qué? Y del conocimiento de quién? Del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él quiere eso con nosotros. Job tenía una relación de oídas, mas Dios quería con él una relación de que le conociera tal como él es. Y es lo mismo con nosotros, hermanos. Él quiere que crezcamos en nuestra comunión, en nuestra unidad, en nuestra relación. No que nos quedemos en el pasado, cuando nos convertimos y aprendimos a leer la Biblia, aprendimos a orar, a venir a la iglesia, aprendimos a interceder, aprendimos a ofrendar, a diezmar, aprendimos a servir y hasta ahí nos quedamos. No, Él quiere que vayamos de gloria en gloria. Él quiere que seamos llenos de la plenitud de Él. Fue su propósito con Job y lo logró. Y lo tercero es que para Dios bendecirme y para Dios darme, yo no tengo que hacer ningún sacrificio. La Biblia dice, capítulo 42, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó, ¿al qué? Al doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Seguimos leyendo. 16. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job, viejo y lleno de días. La bendición de Dios es por gracia, por su gracia y por su misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el bien que tenemos de conocerte. Gracias por la vida de Job y su experiencia contigo, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros también, como él, Señor, necesitamos conocerte. Y en medio de las pruebas, de las angustias, de las tribulaciones, de las enfermedades, de las aflicciones, en medio, Señor, de todo aquello, Señor, que trae opresión a nuestra vida, Señor. Tú quieres que nosotros mantengamos nuestra unidad contigo, nuestra comunión contigo, Señor. Mantengamos, oh Padre Santo, nuestra vida, Señor, cerca de tu altar, con confianza en el trono de tu gracia, Señor, para hallar el socorro, para hallar la gracia contigo, Dios mío. Gracias, porque quieres que tu glorioso Espíritu repose sobre nosotros cuando estamos en diversas pruebas y tribulaciones. Gracias, Señor, porque quieres, oh Padre Santo, que seamos conocidos delante, Señor, de la multitud de ángeles y de seres espirituales, como gente santa que teme a tu nombre, porque te ama, Señor, porque te ama de todo su corazón y de toda su alma, porque te ama, Señor, voluntariamente, con corazón sincero, Dios mío. Gracias, porque tú sabes cuánto tenemos nosotros de necesidades, y ni siquiera tenemos que estar insistiéndote para pedirte, Señor, porque tú puedes darnos mucho más de lo que pedimos, mucho más de lo que entendemos. Nos puedes multiplicar y nos puedes dar el doble, nos puedes aumentar, nos puedes prosperar, todo lo puedes hacer, Señor. Porque tú tienes, oh Señor, abundantes riquezas, y tu mano no se ha cortado y tu brazo no se ha agravado, Padre Santo. Por eso, Señor, te damos gracias, porque con el testimonio de Job, Señor,
tenemos nosotros edificación para nuestras vidas, de que tú eres, oh Señor, suficiente para hacer todo, y que tú quieres es que seamos santos, sin mancha, delante de ti, Señor, que vivamos una vida para agradarte, Señor, y que nuestro testimonio, Señor, sirva de edificación, aún aquellos que no nos conocen, Padre Santo, que podamos, oh Señor, vivir confiados, vivir en la fe de tu Hijo Jesucristo, que nos ha amado y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que ha edificado nuestra vida, tu palabra, tu Santo Espíritu, en todos estos jueves, con Jod, dándote a ti la gloria y el poder, como tú quieres, que en cada familia, Señor, tú seas glorificado, tú recibas el poder de cada uno de los miembros de la familia, desde los más pequeños hasta los más ancianos, Señor. Seas tú glorificado, engrandecido, cualquiera que sea nuestra situación. En el nombre de Jesús, gracias mi Dios. Amén, amén y amén. Que el Señor les lleve con bien, mis hermanos. Están todos despedidos.